Muchas veces pretendemos iluminar nuestra vida y dar atención a lo que hacemos, dar luz a lo que somos, poner importancia a lo que tenemos y nos olvidamos que solo Dios es grande. A veces nos enfocamos en nosotros mismos, descansamos a veces en nuestras propias fuerzas, en nuestros talentos, confiamos en nuestros propios medios, pero cuando llega la prueba, el momento de dolor, la aflicción, nos damos cuenta que no somos nada y que solo Dios es grande. Y lo único que podemos ser es siervos del Dios Altísimo, del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios Todopoderoso, siervos de aquel que sostiene el universo, del soberano Rey, del eterno Dios. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, se describe una situación similar a la que vivimos todos cuando creemos que somos alguien o que tenemos algo, para luego terminar diciendo que el único grande es Dios. Recordemos que el Evangelio según San Marcos se escribe a gentiles que viven en Roma, que en ese momento están siendo gobernados por Nerón. Y este Evangelio presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 1, donde dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esta porción de las Escrituras nos presenta a Jesús calmando una tempestad, mostrándose como que Él es Dios. En el Evangelio, en el versículo 35 al 41 del capítulo 4, leemos: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Aquí vemos un cuadro de nuestra vida cuando no estamos confiando en el Señor. En el versículo 35 y 36, Jesús estaba en la barca con los discípulos. Había llegado la noche. Él mismo le dice a los discípulos que pasen al otro lado. Seguramente él, de un día de trabajo, de enseñar, quería descansar. Quería tener un tiempo de reposo, un tiempo de estar a solas, después de haber enseñado a la multitud. Despiden la gente, toman la barca con Jesús, que estaba dentro de ella, y se disponen a llegar o a cruzar el mar de Galilea, que la verdad no era muy grande, así que les llevaría poco tiempo en cruzarlo. Sin embargo, a pesar de que era tranquilo, un lugar apropiado para la pesca, a veces se producían repentinas tormentas y tempestades que eran impredecibles. Jesús es quien dirige a los discípulos hacia otro lugar, hacia esta tempestad. No lo hace por coincidencia, sino por un propósito soberano, aunque los discípulos no sabían. En el versículo 37 dicen las escrituras que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Grandes olas que se echaban sobre la barca y producían seguramente inestabilidad. La barca se hundía poco a poco. La palabra echar indica que era algo constante, y la palabra negar, un adverbio que aquí implica gravedad en el asunto, lo que quiere decir que realmente estaban en peligro. La barca estaba al límite, se estaba llenando de agua, y la posibilidad de sobrevivir realmente era poca. Los discípulos habían perdido el control sobre esta barca, se encontraban en peligro. En el versículo 38 dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro,
¿No tienes cuidado que perecemos? La barca estaba al límite, se estaba llenando de agua y la posibilidad de vivir realmente era poco. Vemos que aquí Jesús estaba durmiendo en medio de una situación dramática. Aparentemente él estaba ajeno a lo que sucedía. Por un lado los discípulos estaban a punto de perecer y por el otro lado Jesús estaba durmiendo. Pero aunque él estaba durmiendo, él estaba en control de la situación y estaba protegiendo a sus discípulos. Nada estaba sucediendo sin que Jesús no lo supiera. ¿Por qué? Porque nada toma a Dios por sorpresa. Esto es una muestra de la soberanía de Dios, que aunque parece ausente, Él conoce nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras situaciones, nuestros límites. Él conoce realmente quiénes somos. Él conoce cada detalle de nuestra vida. Él conoce la situación que estamos pasando. Los discípulos se dirigen a Jesús para despertarlo y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Como si le estuvieran diciendo: vamos a morir y tú estás durmiendo. Nos vamos a hundir y a ti no te inquieta. Parece un grito de angustia en medio de una aflicción. Ellos dicen: perecemos, perecemos. Es el grito de unas personas que se sienten en peligro, que se sienten desvalidas, que se sienten impotentes ante una situación. Yo creo que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Acusamos a Dios que está ausente. Pensamos que Él no sabe nada y lo acusamos de que no sabe nada. Que no sabe nada de lo que estamos viviendo, pasando. Que no conoce las circunstancias por las que estamos atravesando. Que no tiene idea de la tempestad que estamos viviendo. Los discípulos se habían olvidado de quién era Jesús. Él había estado con ellos. Les había enseñado. Lo habían visto predicar a multitudes. Y se habían olvidado que Él era Dios. Se habían olvidado que Él les había enseñado. Muchas veces nosotros olvidamos también quién es Él. Cuando atravesamos por dificultades, por problemas, por circunstancias de nuestra vida, olvidamos que Él es soberano. Olvidamos que Él está en control. Olvidemos que Él lo sabe todo, que Él no se asusta con lo que está pasando en nuestra vida, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él conoce cada ola que cae en nuestra vida, que Él sabe lo que pasa a nuestro alrededor. A nuestros ojos puede parecer ausente y nos parece que vamos a perecer, nos parece que no vamos a soportar, pero la realidad es que Él es soberano y todo está bajo su dominio. No solo soberano cuando todo está tranquilo, cuando no tenemos angustias ni situaciones difíciles, no solo cuando todo está bien en el trabajo, en la familia, no solo cuando todo parece marchar bien. Él también es soberano cuando las olas caen sobre nuestra vida, cuando las cosas están mal, cuando las circunstancias son adversas, cuando estamos en peligro. Él también es soberano. Recuerda, ten confianza. Él domina, Él conoce y por eso somos hijos de un gran Dios.